creyera lo que decía. Estoy enamorado de otra persona. Perdóname. Ella estaba junto al fregadero. Una taza rechinaba bajo la esponja en sus manos. Pasaron unos segundos en silencio. Luego, sin apurarse, enjuagó la taza, la colocó con cuidado en el escurridor y se secó las manos con un paño de cocina. Cada movimiento era pausado, casi meditativo. Solo entonces, ya sin tensión, se giró hacia él. Está bien, si la amas, vete. No hubo lágrimas ni drama, solo palabras sencillas. Como si no se tratara del derrumbe de una vida entera, sino de una conversación doméstica más. Yo no quería hacerte daño, dijo él con culpa, mirándola como si por primera vez notara todo el cansancio en su rostro. Entonces no lo hagas, solo vete con dignidad. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, sin titubeos, sin rencor. Andrés sintió como algo se encogía dentro de él, pero no por culpa, sino por vergüenza, como si alguien hubiera hurgado en su alma con una cuchara y ahora le diera miedo mirar lo que había dentro. Ella se acercó a la mesa, se sirvió un té negro en una taza de cerámica con el borde gastado. Se sentó frente a él sin mirarlo. Llevamos tantos años juntos, comenzó a decir sin alzar la voz. Criamos a nuestro hijo, construimos esta casa, lo hicimos todo entre los dos. Tú trabajabas, yo apoyaba, superamos momentos difíciles, compartimos alegrías. No fue en vano. Él seguía callado con los hombros hundidos. Puedes quedarte con la casa, no quiero nada, dijo finalmente, salvo una cosa. Bebió un sorbo de té, colocó la taza sobre un portavasos y luego le sostuvo la mirada. Dentro de un mes, mi madre cumple 70 años. Te quiere como a un hijo. No quiero que se entere del divorcio todavía. Hazme un solo regalo. Quédate este mes sin escenas, sin frialdad, solo como una familia. Sonríele en la mesa, llévale sus pasteles favoritos, ayúdame con el café y después vete. No te voy a retener. Solo no le arruines su celebración. Andrés asintió. No esperaba esa reacción. Había venido a esa conversación como quien camina al patíbulo. Se preparaba para lágrimas, gritos, platos volando, y en su lugar recibió silencio, serenidad y una súplica. Una última petición, pero tan humana que se volvió insoportable. «Ya lo decidiste todo, ¿verdad?», preguntó ella en voz baja. «No hoy», respondió él, «pero supongo que sí. Por dentro hace tiempo». Carmen volvió a tomar la taza entre las manos, calentándose los dedos con la cerámica. Afuera llovía suavemente. Las gotas golpeaban la ventana como el metrónomo de un amor que ya no tenía compás. El mes siguiente transcurrió en un estado extraño, casi palpable, como si el tiempo se hubiera detenido en un punto de indecisión. Carmen seguía tan atenta y amable como siempre. Cuando los amigos venían a casa, bromeaba, reía, mantenía la conversación animada, llenando el hogar de una calidez ligera y acogedora. Pero cuando se iban, caía en su propio silencio. Por las noches se sentaba junto a la ventana mirando las siluetas oscuras de los árboles. La envolvía una quietud densa como un abrigo. No lloraba, no se quejaba, solo callaba. Y en ese silencio había algo profundo, casi sagrado, como si hablara con alguien invisible. Andrés, en cambio, se descubría cada vez menos inclinado a llamar a la otra. Su voz, sus quejas constantes, que antes le parecían graciosas, ahora lo irritaban como un ruido molesto. No sabía en qué momento había cambiado todo. Tal vez fue cuando ella volvió a exigir atención que él ya no quería dar, o cuando sus llamadas comenzaron a parecerle inoportunas como interferencias en la radio. Y en casa. En casa era distinto, tranquilo, familiar, seguro, como si hubiera regresado a un lugar donde todo tenía su sitio, donde no hacía falta fingir ni demostrar nada.
Empezó a llevar flores a casa, no por rutina, sino por una necesidad interna. Al principio eran ramos sencillos de margaritas, luego rosas grandes y rojas, como las que a Carmen le gustaban en su juventud. Ella las recibía sin palabras, con una leve sonrisa, colocándolas con delicadeza en un jarrón. Sus manos se movían con naturalidad, pero su mirada era otra, atenta, profunda, como si quisiera atrapar cada instante. Ella cocinaba sus platos favoritos, carne guisada con papas como la hacía su madre, y ese pastel de manzana que él nunca podía rechazar. A veces lo observaba largo rato, como tratando de memorizar cada rasgo de su cara, cada arruga que los años habían dejado. «Te ves bien», dijo él una noche durante la cena, mirándola a la luz cálida de la lámpara. «Gracias», respondió ella con una media sonrisa. «Solo no mires demasiado, que pronto esta cara va a colapsar del cansancio». Él rió de verdad, por primera vez en mucho tiempo, una risa sincera que le calentó el pecho. Fue como tender un puente entre ellos y aquellos días en que podían hablar de todo sin miedo a ser incomprendidos. Carmen lo miró con una pizca de sorpresa, pero en sus ojos brilló una alegría genuina que pronto se desvaneció en la misma calma pensativa. Dejó la cuchara a un lado, apoyó el mentón sobre la mano y volvió a mirar por la ventana, donde las ramas danzaban en la oscuridad. Andrés sintió un pinchazo de culpa, no por algo en concreto, sino por todo, por no haber notado antes cómo ella sabía callar con tanta belleza, cómo su sola presencia llenaba la casa de algo más que costumbre. Llegó por fin el tan esperado cumpleaños de la madre de Carmen. La preparación había llevado semanas, pero todo salió perfecto, como una sinfonía bien afinada. La casa estaba decorada con un esmero tal que parecía que cada rincón irradiaba calidez y espíritu festivo. Las guirnaldas titilaban suavemente, el comedor rebosaba de ramos de peonías, las flores favoritas de la homenajeada, y el aire estaba impregnado con el aroma del café recién hecho y la repostería casera que Carmen había estado preparando toda la noche. La sala se llenó de gente, familiares, viejos amigos, vecinos, todos aquellos que conocían a la señora como una mujer sabia y bondadosa que sabía animar con una palabra justa y siempre estaba dispuesta a ayudar. Las felicitaciones fluían sin pausa, los brindis se sucedían uno tras otro y el tintineo de las copas se mezclaba con las carcajadas sinceras. Había una alegría rara, auténtica, de esas que hacen sentir a cada invitado parte de algo grande y significativo. Andrés, de pie a la cabecera de la mesa, sostenía una copa de champán. No era hombre de discursos, pero esta vez las palabras brotaron solas. Pronunció un brindis que dejó a todos con un nudo en la garganta. Mirando a su suegra sentada en el centro, con una sonrisa serena y los ojos brillantes, la llamó su segunda madre. Su voz temblaba levemente, cargada de orgullo genuino, de gratitud sincera. Recordó cómo ella siempre había estado ahí en los momentos difíciles, cómo le enseñó a preparar su mítico puchero, cómo lo animaba cuando el trabajo iba mal, cómo podía desarmar cualquier tensión con una sola frase. «Usted no es solo mi suegra», dijo. «Es el alma de esta familia, la persona que nos hace mejores a todos. Gracias por todo». Los aplausos estallaron y ella, que siempre había sido comedida, no pudo evitar las lágrimas. Sus ojos, llenos de amor y gratitud, centelleaban bajo la lámpara del comedor. Se levantó para abrazar a Andrés, lo atrajo hacia sí y le susurró al oído con ternura. «Carmen es tu suerte, hijo. No la pierdas. Una mujer así solo se encuentra una vez en la vida». Sus palabras pronunciadas con tanta verdad impactaron a Andrés como un relámpago. Se quedó inmóvil sin saber qué responder. Solo asintió,
sintiendo dentro de sí un clic profundo, como si alguien hubiera girado la llave de un candado que llevaba años oxidado. No fue una emoción pasajera, fue un momento de claridad donde de pronto comprendió con nitidez que Carmen, con su fuerza callada, con su manera de crear hogar, incluso en los días más oscuros, era la pieza que mantenía su vida en equilibrio. Recordó cómo, pese al cansancio, ella se esmeraba cada mañana en alisar el mantel, cómo sonreía a los invitados, cómo vigilaba discretamente que todos se sintieran a gusto. Y fue entonces cuando la imagen de la otra mujer, aquella que hasta hace poco parecía tan imprescindible, empezó a desvanecerse como un espejismo. Andrés miró hacia donde estaba Carmen, ligeramente apartada, acomodando unas flores en el jarrón. Se la veía cansada, pero hermosa, con esa belleza que no salta a la vista, sino que se revela lentamente con los años. Sus movimientos eran suaves, casi etéreos, y en ellos se notaba la dedicación con la que cuidaba a todos los que la rodeaban. De pronto comprendió que nunca lo había visto, o quizás no había querido verlo. Las palabras de su suegra resonaban como eco en su cabeza, y cada vez que miraba a su esposa, sentía una calidez en el pecho mezclada con un punzante remordimiento. Recordó cómo en las últimas semanas Carmen le cocinaba sus platos favoritos, cómo aceptaba en silencio sus flores, cómo lo miraba con esa expresión extraña, pensativa, como si se estuviera despidiendo, y esa idea lo hirió más de lo que esperaba. La celebración seguía, pero Andrés ya no estaba del todo presente. Observaba a Carmen, la manera en que se reía con una broma de un amigo de la infancia. Cómo servía té a su madre, cómo abrazaba a una sobrina que había venido desde lejos. Todo eso le resultaba tan familiar, tan suyo, que de repente sintió un miedo profundo, miedo a perderlo para siempre. Su suegra, aún con lágrimas en los ojos, le sonrió desde el otro lado de la mesa, y en su mirada había algo que no supo interpretar. ¿Era una advertencia o una esperanza? ¿En qué piensas?, le preguntó Carmen en voz baja, acercándose con una copa de vino. «En nada», balbuceó él torpemente. «Solo que hoy te ves preciosa». Ella lo miró un poco sorprendida. No dijo nada, solo sonrió levemente y volvió con los invitados. Andrés se quedó ahí con la copa vacía en la mano, sintiendo que algo dentro de él estaba cambiando, como si al fin se disipara la neblina de sus propios errores. Y por primera vez en mucho tiempo, vio a Carmen no solo como su esposa, sino como la mujer que había amado tanto, que no podía imaginar la vida sin ella, y quizás aún la amaba. A la mañana siguiente, Andrés se despertó solo. Sobre la mesa del comedor encontró una nota escrita con su letra familiar. «Salí a hacer unas diligencias. Vuelvo por la tarde. Te quiero, Carmen». No podía esperar a que regresara. Quería abrazarla, decirle: «Perdóname, tú eres mi hogar. Quiero empezar de nuevo». Pero Carmen no volvió, ni por la tarde ni a la mañana siguiente. Cerca del mediodía sonó el teléfono. Era una llamada desde el hospital. «¿Señor Andrés Delgado?» Su esposa ingresó hoy para una operación programada, oncología. Lo sentimos mucho, no logramos salvarla. Andrés se quedó de pie con el teléfono temblando en sus manos, incapaz de entender lo que escuchaba. El mundo se derrumbó en un instante. Fue entonces cuando comprendió. Ella lo sabía. Sabía que se estaba yendo y no le dijo nada, no para evitarle la culpa. Al funeral acudieron todos, compañeros de trabajo, vecinos, amigas. Incluso la madre de Andrés lloraba desconsolada, aferrada a una foto de su nuera como si fuera un tesoro. Andrés se sentó en el banco frente a su casa, miraba el cielo y susurraba apenas audible: «No llegué a tiempo, Carmen, perdóname. Tú eras todo, y lo entendí cuando ya no había nada que hacer».